voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. ¿Qué tal? Bienvenidos a su espacio Una Voz. Gracias por seguirnos a través de las más de 15 emisoras que transmiten las ondas de este espacio radiofónico de la Universidad Nacional y también en nuestro canal de YouTube. Aparecemos como Una Voz tanto en esta red social como en Facebook. Sabemos que este programa lo va a disfrutar mucho. Abelardo Morales está hoy con nosotros, quien es académico, sociólogo de la Universidad Nacional. Costó mucho ponernos de acuerdo, pero dicen que a veces estas cosas saben todavía más, y digo que costó por las agendas tan cargadas a veces de actividades y eventos que ambos tenemos, pero al fin lo logramos. Abelardo es sociólogo, es académico y viene a compartir hoy con nosotros los detalles de una investigación interesantísima que ya está en curso y de la cual ya les vamos a contar. Abelardo, bienvenido a esta que es su casa, el programa de radio Una Voz, y también en nuestra casa que es la Universidad Nacional. Muy buenas, Abelardo. No, muchas gracias, Gerardo. Es más bien un gusto para mí y un honor estar en el programa Una Voz, y aquí estoy a sus órdenes. Vamos a sacarle el jugo hasta en estos 40 minutos. Esperemos que así sea. Así es. Abelardo, tenemos ahorita en proceso, en desarrollo, una investigación muy interesante que solo con mencionar su título, Fragmentación y Segregación Social del Espacio Urbano del GAM, ya es un título que captura inmediatamente y que nos dice, bueno, aquí hay un grupo de investigadores haciendo una lectura bien particular, bien llamativa, crítica de cómo estamos creciendo y desarrollándonos y expandiéndonos como país. Abelardo, tal vez para tener como punto de partida, ¿cuál es el gran objetivo que ustedes se trazaron y se están trazando con esta investigación que, repito, todavía está en proceso? Contanos un poco, Abelardo. Sí, este es un estudio que hemos emprendido un equipo de investigación conformado por investigadores de la Universidad Nacional. La coordinación del proyecto la tengo a mi cargo. Además, está el colega Guillermo Acuña del IDESPO y también un equipo de investigación de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica y del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia. Este es un proyecto que se propuso estudiar los problemas derivados de un concepto que nosotros hemos venido trabajando, que es el concepto de fragilidad urbana, que se entiende como el resultado de todos estos procesos que observamos claramente en nuestras ciudades, no solamente en la gran área metropolitana, sino que la comenzamos a observar en otras ciudades periféricas, por ejemplo, en la ciudad de Liberia, en la ciudad de Limón, en la ciudad de Punta Arenas, inclusive en San Isidro de Pérez Celedón, donde se empiezan a descomponer los territorios urbanos, ¿no? en espacios físicos bastante diferenciados, y ya no solamente como resultado de las características del territorio mismo, sino como resultado de los procesos de crecimiento urbano. Esto asociado a otra variable que es la formación de fenómenos propios de segregación socioresidencial, o sea, la diferenciación de núcleos residenciales entre dos polos opuestos, un núcleo de sectores de muy altos ingresos versus otros núcleos residenciales de sectores de muy bajos ingresos, y en el medio toda una mancha gris y de tonos muy, muy diversos, ¿no? De grupos medios, de grupos también de bajos ingresos y de otras condiciones sociales, asociado a otro fenómeno que es el fenómeno de la violencia, la delincuencia y la inseguridad, que en ese sentido son los componentes esenciales de este fenómeno de la fragilidad urbana. Entiendo, Abelardo, que un poco por los insumos que usted me hizo llegar para preparar la entrevista, entiendo que ustedes ponen especial atención a la exclusión residencial de los habitantes pobres
e inmigrantes y al deterioro, digamos, de esta convivencia Claro. que ocurre. Es así, hablando. Efectivamente, sí. O sea, porque el estudio no trata solamente de caracterizar este fenómeno de la fragilidad, sino también tratar de ver cómo esto se expresa en los modos de vida concretos y específicos de grupos de población, y específicamente nos interesa de los grupos de población más excluidos en la ciudad. Y entre los grupos más excluidos en la ciudad están no solamente aquellos grupos de población costarricense que hoy en día tienen una enorme cantidad de dificultades de acceso a mercado de trabajo, o sea, a empleo digno, a ingresos adecuados, pero también que tienen problemas de acceso a vivienda y a condiciones sociales del hábitat dignos de la persona humana. Y en ese mismo polo de exclusión está la población inmigrante, principalmente dos grupos, diríamos ahí, de población inmigrante. Uno, los inmigrantes extranjeros, principalmente los nicaragüenses, pero también un fenómeno de migración interna que ha contribuido a este proceso de crecimiento de la ciudad. Y la investigación también en ese sentido tiene el otro objetivo de tratar de examinar cómo en el ámbito de las dinámicas urbanas y del crecimiento de la ciudad se han venido manifestando o desarrollando estos fenómenos que nosotros llamamos los fenómenos de la socialidad, o sea, la creación de vida social en la ciudad. Clásicamente, tradicionalmente se supone que la ciudad es el escenario, el ámbito de creación de la ciudadanía, de la convivencia, de la integración entre grupos diversos. Pero lo que se ha venido observando a partir de los procesos de metropolitanización que se producen a nivel global, pero también en muchas ciudades de América Latina, es que en las ciudades se van deteriorando los vínculos y los lazos de convivencia social, y esto no permanece en el vacío, no permanece en la nada, sino que eso se expresa claramente en el territorio, se expresa claramente en prácticas territoriales. Ayer, por ejemplo, nada más para señalar un ejemplo que no tiene que ver con nuestro estudio, en una colonia en Santiago de Chile, un periódico informaba de un movimiento de trabajadoras domésticas y de trabajadores de la construcción. Por el simple hecho de que los residentes de la colonia, o sea, los propietarios, no querían que ellas, las empleadas domésticas y los trabajadores de la construcción, viajaran en las mismas líneas de autobús público que ellos viajan, porque huelen feo, porque hablan fuerte, porque son extranjeras o porque son extranjeros. Entonces, en Chile ese caso. En Santiago de Chile, ¿verdad? O sea, que eso está expresando en una ciudad como Santiago este fenómeno de segregación espacial, ya no solamente de segregación socio-residencial, sino de segregación espacial en relación con el acceso de las personas a los servicios sociales, en este caso a los servicios de transporte público, pero también en otros contextos y en el mismo contexto nuestro, o sea, en nuestro país, hemos observado cómo en distintos momentos a los habitantes pobres o a los inmigrantes se les intenta segregar de los espacios públicos, ¿no? O sea, por ejemplo, la persecución que hay muchas veces contra los indigentes, la persecución que hay a veces contra los trabajadores informales, o también el rechazo que hay de muchas personas, de muchos grupos de población, a que personas extranjeras accedan o tengan acceso, por ejemplo, a los servicios hospitalarios, a los servicios de salud y a otros servicios sociales. Entonces, esto produce en la ciudad, o sea, estas formas de segregación social, ya no solamente de segregación socio-residencial, producen también fenómenos de fragmentación, o sea, espacios fragmentados. Lo que nosotros denominamos el establecimiento de fronteras transversales, o sea, o de barreras
que inclusive ya no necesariamente son barreras físicas, ¿verdad? Porque antes algunos grupos, para impedir que a sus barrios ingresaran personas no deseables, pues establecían una tapia, ¿no? Hoy en día establecen una aguja, ¿no? Uh-huh. Pero esa es la expresión, la aguja, la tapia, el cercado de lugares públicos, es la expresión del establecimiento de fronteras verticales o de fronteras internas al interior de la ciudad, cuando se supone que la ciudad es el ámbito de convivencia, es el ámbito de integración. La ciudad debería ser el espacio de todos. Esto me lleva a una pregunta, Abelardo. A veces uno crece, no sé si es un imaginario que se lo implantan a uno desde escolar, de que en Costa Rica somos igualiticos, somos un país de convivencia, pacífico, hermaniticos. Y crece uno, no sé si tal vez en décadas anteriores, como con esa idea de que nos parecemos. Pero esto no ha sido así siempre. O además, no sé si incluso no ha sido así. Hemos tenido estas marcadas diferencias, somos diversos, somos una sociedad heterogénea, diversa, con componentes distintos desde siempre. Digamos, estudios como estos vienen a confirmar una verdad de décadas o incluso de siglos. O sí, hace 150 o 200 años éramos hermaniticos, igualiticos y un país muy homogéneo. En Costa Rica siempre hemos aceptado el precepto de la igualdad entre los que nos consideramos iguales, ¿no? Pero no aplicamos el mismo criterio, el mismo rasero de igualdad a los que no son iguales, ¿no? Entonces, Costa Rica siempre ha sido una sociedad que se ha caracterizado por la presencia de grupos racialmente diversos, étnicamente diversos, inclusive desde la colonia, ¿no? Pero siempre ha habido algunas prácticas explícitas o implícitas de segregación, ¿no? En nuestros pueblos, aquí nomás, en San Pablo, tenemos la Puebla, ¿no? La Puebla era un espacio, un reducto, ¿no? de indígenas y de mulatos que no participaban necesariamente de la vida de la ciudad. En Cartago también tenemos la Puebla de los Pardos, que era precisamente el barrio donde se concentraban los negros, los esclavos que se iban liberando de sus amos. Y luego hemos tenido en el desarrollo de la historia de nuestro país la presencia de distintos colectivos racialmente o étnicamente distintos, frente a los cuales se aplicaron siempre políticas y prácticas de exclusión. Por ejemplo, la población negra no pasaba hasta unas décadas atrás de la ciudad de Turrialba, ¿no? A los chinos se les segregó y se les trató mal durante mucho tiempo y había muchos prejuicios raciales en contra de los chinos. Entonces, el fenómeno que estamos viendo hoy en día es que en el contexto de la globalización y de una intensa movilidad, entonces esa presencia multicultural se va haciendo más evidente. Es claro que la ciudad de San José y la gran área metropolitana tiene una población mayoritariamente nacional, pero también esa población mayoritariamente nacional es población muy diversa, ya no solamente racialmente, sino también en términos de sus preferencias culturales, sexuales y de todo tipo, e inclusive hoy en día son cada vez más abruptas las diferencias sociales entre grupos que tienen más ingresos y los grupos que tienen menos ingresos. Pero también lo que ha venido a tener un impacto cultural muy importante en los últimos 20 años ha sido la presencia de los inmigrantes. Uh-huh. Y aquí entonces el primer grupo que causó ese impacto después de los años 90 fue la presencia de los inmigrantes nicaragüenses, que siempre los hemos tenido en Costa Rica. Lo que sucedía antes de los años 90 o antes de los años 80 es que los nicaragüenses por lo general estaban en las zonas periféricas del país, en las zonas bananeras, en las zonas de producción agrícola, pero participaban muy poco de la vida de la ciudad. Conforme
conforme se globalizó la ciudad, o sea, y eso es un fenómeno interesante, ¿verdad? Que hay que recuperarlo. Y Saskia Sassen, una investigadora socióloga estadounidense, pues ubica a las ciudades como una expresión de la globalización, ¿no? Y cuando ubica a las ciudades como una expresión de la globalización, uno de los elementos que permite caracterizarlas como tal es precisamente la presencia de la multiculturalidad en las... O sea, hoy prácticamente no habría una ciudad en el mundo donde la multiculturalidad no sea un elemento importante. Y entonces San José y la gran área metropolitana de Costa Rica no tienen por qué ser la excepción. Pero hoy en día en San José, principalmente en San José, pero también en otros puntos, también tenemos haitianos, dominicanos, colombianos, y muy posiblemente, depende de cómo evolucione la situación política en otros países, podríamos tener inmigrantes de otras procedencias. Y eso implica un desafío muy importante, porque implica el desafío de hacer ciudad en un nuevo contexto, ¿no? En un nuevo marco, ya no solamente dentro de un nuevo marco institucional, sino también dentro de un nuevo marco cultural. Y ese es otro de los propósitos de nuestro proyecto, estudiar las respuestas sociales frente a la fragilidad, las respuestas sociales frente a la fragmentación, las respuestas sociales frente a la segregación socio-residencial y las respuestas sociales frente a la violencia. Por eso nuestro proyecto también tiene el componente de lo que se denomina gobernanza urbana como un ámbito de trabajo. Abelardo, una última pregunta para irme a este primer corte. ¿Quiénes viven en esas zonas, digamos, de exclusión? ¿Hay algunos rasgos particulares que ustedes empiezan a encontrar? Se lo pregunto porque echando un poquito una ojeada al estudio de ustedes, al insumo que usted me enviaba, se habla de madres solas, se habla de personas con alguna baja escolaridad, el hacinamiento como una característica. ¿Ustedes han ido encontrando algunos rasgos de quienes habitan en estas zonas de exclusión? Claro. Por ejemplo, para señalar casos concretos, uno de los distritos más interesantes del área metropolitana de San José es el distrito de La Uruca, ¿no? Que el distrito de La Uruca permite ver esa polaridad, ¿no?, entre un segmento de ingresos medios altos, ¿verdad?, y de ingresos bajos, ¿no? Entonces, en ese polo excluido, lo que nos encontramos son familias donde predomina la familia tradicional, digamos, el padre, la madre, los hijos, pero hay un rasgo importante que tiene que ver con la presencia de jefes de hogar, que son mujeres. Muchas de ellas son mujeres solas, mujeres sin pareja o con parejas ocasionales. Pero la otra característica que nosotros observamos en relación con ese factor de exclusión tiene que ver con el clima educativo. En primer lugar, el clima educativo del jefe del hogar, por lo general, no alcanza a más allá de la primaria o está por debajo de la primaria. Pero también el otro elemento es el clima educativo del resto de los miembros del hogar. Por ejemplo, la asistencia de los niños a la escuela, los niños o las personas en edad escolar que asisten o no asisten a la escuela o al colegio. O sea que también hay un fenómeno de abandono o de no asistencia a la escuela. Y el otro elemento que permite caracterizar a este polo es la mala calidad de la infraestructura residencial, o sea, la mala calidad de la vivienda, la mala calidad, por ejemplo, de las vías de acceso a la vivienda, y el último elemento que me parece que es importante y que caracteriza muy bien este distrito de La Uruca, igual que otros distritos, pero La Uruca en particular, es la alta presencia de población extranjera, de población inmigrante.
Ustedes escuchan y ven a Abelardo Morales. Abelardo es académico, sociólogo de la Universidad Nacional, investigador, y lidera, junto a varios colegas de él, una investigación, una iniciativa interesantísima, Fragmentación y Segregación Social del Espacio Urbano del GAM. Los detalles de este estudio, que está en marcha todavía, los estamos conociendo acá en Una Voz. Nos separamos en nuestra primera pausa y ya venimos con más. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Muchas gracias por continuar con su sintonía acá en Una Voz, en las 15 emisoras a través de las cuales llevamos la señal de este espacio radiofónico de la Universidad Nacional a todo el país prácticamente. Emisoras online, culturales, rurales, emisoras acá en el gran área metropolitana también, que difunden los contenidos que les llevamos a ustedes semana a semana, procurando que estos tengan que ver con temas cotidianos. Y este tiene que ver mucho. Un estudio liderado por Abelardo Morales, quien es académico y sociólogo de la Universidad Nacional, con otros colegas, está tratando de esta iniciativa hacer una lectura, una aproximación a cómo crecemos como ciudad y qué interpretación damos social y cultural a lo que estamos viendo en el GAM. Fragmentación y segregación social del espacio urbano del GAM es el título del estudio. Abelardo, ausencia de políticas de crecimiento territorial, violencia, desigualdad, pobre conectividad de poblaciones, falta de identidad común. Estas podrían ser algunos de los factores que nos pueden ayudar a comprender lo que estamos viendo y lo que están viendo ustedes en el estudio. Me llamó mucho la atención esto de la ausencia de políticas de crecimiento territorial. Esto nos ayuda un poco a poner en contexto lo que ustedes están encontrando. Sí, hay un dato que no es de nuestro estudio, pero que lo dio ayer a conocer el informe del Estado de la Nación, que señala que los costarricenses, bueno, yo supongo que más que todo los habitantes de la gran área metropolitana, perdemos anualmente alrededor de 3 millones de colones por estar metido en las presas, ¿no? Pero yo le añado, ¿verdad?, a la pérdida, digamos, a la pérdida la pérdida material, a la pérdida de ingresos, lo que eso implica en términos de la pérdida de convivencia, digamos, la oportunidad de estar con la familia, pero sobre todo hay algo que aumenta, que ha venido aumentando las presas, que es el grado de estrés, ¿no? El grado de estrés colectivo, las formas de intolerancia, y todo esto es resultado de un fenómeno territorial, o sea, de que estamos atrapados por una ciudad mal planificada o una ciudad no planificada. O sea, prácticamente hoy en día somos presos de dos elementos, ¿no? De la fragilidad urbana, o sea, de una ciudad que no resuelve los problemas básicos de mucha gente, pero no resuelve los problemas de la conectividad ni los problemas de la circulación. Pero el otro elemento, también estamos presos del consumo, ¿no? Porque se van abriendo cada vez más centros comerciales, negocios, plazas, ¿no? O zonas residenciales en una área metropolitana, en ciudades donde las vías no se amplían, donde las formas de conexión no mejoran, y eso entonces todavía ayuda aún más al crecimiento de todos estos procesos de embotellamiento. O sea, y es que ya el problema no es que el embotellamiento lo tengamos en la calle, el problema es que tenemos una vida embotellada, ¿verdad? O sea, estamos embotellados de un ambiente urbano bastante denso, bastante tenso y bastante conflictivo, porque entonces a eso tenemos que agregarle otros elementos que tienen que ver con el deterioro de la calidad de vida en general, que también el informe del Estado de la Nación puntualizaba en ese sentido, por ejemplo, la pérdida de empleos, la pérdida de ingresos. Y otro elemento preocupante, ¿verdad?, es la sensación de inseguridad que tiene uno cuando sale a la calle
una sensación de inseguridad que a veces pues uno la vive más en los medios de comunicación, pero que también tiene referentes claros en términos de un crecimiento de la delincuencia, de los delitos y de la inseguridad. Y esto, entonces, expresado territorialmente, o sea, expresado en el espacio, implica la necesidad de pensar en las respuestas a esa problemática desde una perspectiva integral. Y es que lo que vemos es que las últimas administraciones son las administraciones que han venido experimentando estos fenómenos, o sea, este proceso creciente de bloqueo de la ciudad sin soluciones efectivas, ¿no? O sea, ha habido aquí distintas propuestas sobre el tren eléctrico, sobre ampliación de vías de comunicación, sobre ampliación de algunas vías, pero no ha habido una intención por parte de ninguna administración y tampoco ninguna política del Estado, o sea, una preocupación conjunta de los partidos políticos para decir, en Costa Rica necesitamos rediseñar, redibujar el mapa urbano para poder resolver los grandes problemas que la ciudad tiene. Uh-huh. Usted me hablaba ahora, Abelardo, no sé si lo podemos incluir y abordar de una vez, sobre el componente religioso, el peso que está teniendo el componente religioso en las dinámicas que están teniendo muchas de estas zonas de exclusión. Es así, ustedes han encontrado este indicio, digamos. Sí, efectivamente, ese es otro fenómeno interesante que tiene que ver con estos procesos de transformación de la vida en la ciudad. Creo que o pensamos, ¿no?, que como consecuencia también de otros fenómenos sociales más amplios, las personas, la ciudadanía, ha venido perdiendo la confianza y la fe en aquellos elementos que antes le daban sentido a la vida, ¿no? Por ejemplo, los partidos políticos, las instituciones, inclusive los equipos de fútbol, todo aquello que hacía parte de la colectividad o que le daba sentido a la vida en sociedad, a la vida en comunidad. Y en nuestro estudio hicimos una indagación para ver cuáles eran las formas de organización que las personas conocen y además cuáles son las formas de organización a las cuales las familias o las personas pertenecen. Y nos llamó mucho la atención que el grupo que más destaca, o sea, la pertenencia que más destaca es la pertenencia a grupos religiosos de distintas denominaciones. Están por encima, por ejemplo, de las juntas de educación, de los grupos, por ejemplo, de apoyo a la tercera edad, o de las mismas asociaciones de desarrollo comunal, o de grupos deportivos, ¿no? Entonces, esto nos llamó mucho la atención porque vemos que hay una cierta sustitución de la pertenencia cívica, de una cierta sustitución de la cultura religiosa por una cultura cívico-religiosa, ¿no? O sea, las iglesias le están dando respuestas a la gente que la gente no encuentra en los dirigentes políticos o en los dirigentes comunales o a veces en los dirigentes deportivos o en los funcionarios públicos, ¿no? Y esto no es un dato menor, vamos, no es un dato que debamos dejar pasar, porque es parte de los mecanismos, de los dispositivos a los cuales acuden las personas, acuden las familias para enfrentar los problemas. ¿Cuáles problemas? Los problemas en general, pero los problemas de la ciudad en particular. ¿Por qué? Porque entonces las formas de identificación en la ciudad ya no es, por ejemplo, el encuentro en la plaza pública, ¿verdad? Ya no es la plaza de fútbol, ¿no? Ya no es el centro comunal donde se reúne la asociación
de vecinos para discutir los problemas de la ciudad. No, el lugar de encuentro es el culto, por ejemplo, el lugar del culto religioso, que me parece que es muy respetable, pero el culto religioso se traslada al resto de la vida social, porque entonces hay líderes de estos grupos religiosos que prácticamente le dan a las personas la pauta de vida en todo lo demás. O sea, estamos perdiendo el balance, ¿no? El balance en términos de la creación de las formas de convivencia. Abelardo, desde sus ojos de investigador, el estudio nos aproxima a un escenario desalentador. ¿O todavía estamos a tiempo? Porque yo sé que el estudio toca 1000 aristas. El tema de la conectividad o de la infraestructura, el de un crecimiento planificado de la ciudad es solo uno de esos componentes. Pero digo, para no terminar ahora el programa como con esa sensación y ese sinsabor de que solo líneas sugerentes hacia lo, digamos, hacia lo que tal vez no tiene solución, respuesta, o hacia un túnel donde no se ve la luz al final. Desde sus ojos de investigador, el panorama es tan desalentador que no hay nada que hacer, o sí estamos a tiempo y tenemos mucho que hacer todavía. Yo creo que el estudio lo que nos está mostrando a nosotros, inclusive datos que a veces, o sea, datos que no teníamos en mente, no teníamos presentes, es un conjunto de situaciones críticas que están evidenciando un desarrollo urbano en Costa Rica con una gran cantidad de fracturas, de debilidades y de carencias, pero no estamos en una situación de ingobernabilidad urbana como podríamos imaginar en otras ciudades, que existen en otras ciudades en América Latina o en otras ciudades en el mundo. Hay respuestas institucionales y respuestas sociales. Ese es el otro elemento que nosotros hemos estado tratando de identificar fuertemente, y es que desde las instituciones del Estado, desde diversas instituciones del Estado hay preocupación por esta problemática, ¿no? Quizás lo hay de manera desintegrada, o sea, no bajo una propuesta integral. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los temas de la inseguridad y de la violencia y de la delincuencia se tratan de manera desconectada de los problemas de la infraestructura, de los problemas de la circulación, de los problemas de la conectividad y también de los problemas de la desigualdad y de la exclusión. Pero las instituciones deberían converger hacia el diseño, la imaginación de alguna propuesta, o por lo menos comenzar a discutir la conexión que hay entre estos distintos temas. Luego también hay importantes iniciativas desde instituciones, desde organizaciones de la sociedad civil, ¿no? O sea, cuando nosotros señalamos la presencia de grupos religiosos, esto no anula del todo la presencia de asociaciones de desarrollo, de grupos de vecinos que, por ejemplo, se preocupan por adornar el parquecito del barrio, de mantener las calles limpias, de llamar a acueductos y alcantarillados cada vez que hay un tubo roto, algo que remendar o que reparar. Lo que nos permite a nosotros ver en el proyecto es la necesidad de que los problemas de gobernanza de la ciudad integren la participación de las instituciones públicas y de las instituciones públicas en sus diversos ámbitos y en sus diversos componentes de manera integrada con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de vecinos, organizaciones de ciudadanos, la empresa privada y otros actores sociales. Porque los espacios que se dejan vacíos no permanecen vacíos, ¿no? O sea, los espacios de la ciudad que no se administran bien, donde no hay gobernanza, son esos espacios permiten la presencia, la actuación de otros actores y a veces de actores indeseables, ¿no? Por ejemplo, del crimen organizado,
de algunos grupos fanáticos, ¿no? O de expresiones de formas de socialidad que no son deseables en nuestro país. O sea, yo creo que no podríamos decir que la batalla está perdida, y en ese sentido yo creo que nuestra misión como institución académica, la Universidad Nacional, comprometida en este proyecto a través de nuestra participación, pero también la participación de las otras universidades, de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal de Distancia, van encaminadas a poner sobre la agenda de discusión de actores políticos estos problemas. Entonces también un elemento importante a señalar es que los resultados de este trabajo nosotros vamos a comenzar a discutirlos tanto con asociaciones de desarrollo, con juntas de vecinos, con municipalidades y con instituciones públicas, porque nos interesa que el estudio no se quede simplemente como un trabajo académico, sino que lo demos a conocer. Y esta entrevista es una importante oportunidad para divulgar de manera parcial los resultados que en este momento hemos obtenido en el proyecto. Ustedes escuchan declaraciones de Abelardo Morales. Abelardo es académico, sociólogo nuestro aquí en la Universidad Nacional y es una de las personas que lidera el estudio, la investigación titulada Fragmentación y Segregación Social del Espacio Urbano del GAM. Estamos con Abelardo hoy detallando, viendo la letra menuda sobre este interesantísimo estudio. Nos separamos y nos quedan unos 6-7 minutos de programa en nuestro último segmento para el cierre del mismo. Ya venimos. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Muchas gracias por premiarnos con su sintonía todas las semanas. Intentamos llevar temas que atraviesen su vida cotidiana, no importa si tienen que ver con ciencia, con tecnología, con ciencias sociales. Opsicori con sus investigaciones también, las sedes ubicadas en zona rural del país. Dejamos que nuestros investigadores, que nuestros académicos, que la comunidad universitaria exprese al país lo que está haciendo. Una voz, los contenidos de una voz casualmente tienen que ver con eso, con llevar hasta su celular, hasta su radio, hasta su tablet, ahora también a través de productos audiovisuales, YouTube, todos estos contenidos que permitan poner sobre la mesa temas cotidianos, temas que debemos también resolver. Hoy está con nosotros Abelardo Morales, quien es académico, sociólogo de la Universidad Nacional, hablando sobre un estudio que está todavía en marcha, Fragmentación y Segregación Social del Espacio Urbano del GAM. Abelardo, ya a modo de cierre, podríamos concluir que empleo, servicios públicos, vivienda, identidad, prevención del delito son áreas en las que el país debe comenzar ya a dar una respuesta idónea. El estudio un poco también sugiere estas áreas, digamos, claves. Sí, claro, y todo ello con una perspectiva territorial, ¿no? Sobre todo, primero, tomando en cuenta que somos un país muy pequeño, ¿no? Y es dramático el que en un espacio tan pequeño tengamos concentradas todas esas problemáticas, ¿verdad? Y en cuenta, ¿no? La que tiene que ver con el traslado de un punto a otro, ¿no? Hay algunos analistas, ¿no?, que señalan que hacer esperar a los pobres es una estrategia de control y dominación, ¿no? O sea, lo que uno ve a veces, por ejemplo, en las paradas de autobús, largas filas de gente esperando por un autobús que va atestado, ¿no?, de gente con malos servicios públicos. Esa expresión de la mala calidad de vida que padecen algunos grupos en particular. En este caso son los grupos más excluidos. Y eso es importante señalarlo porque
de los problemas de la ciudad nos quejamos todos, ¿no? De los problemas que implica el trasladarse de Heredia a San José, nos quejamos todos, ¿no? Pero quienes más los padecen son los grupos que menos ingresos tienen, los grupos que menos acceso a recursos tienen. Entonces también un elemento muy importante tiene que ver con la producción, la creación de solidaridad, ¿no? De lazos de afectividad que es muy importante, sobre todo para hacerle frente a las situaciones de crisis, de desesperación, de desesperanza y de enajenación que podemos comenzar a padecer. Yo creo que un elemento que nada más con esto termino, que marca claramente cómo nuestro país se ha transformado, era que antes en nuestros pueblos, pues la vida le hacíamos en el pueblo, ¿no? O sea, casi que todos íbamos a la misma escuela, íbamos a la misma iglesia, dábamos vueltas en la plaza o en el parque el domingo en la tarde. O sea, el pueblo, el espacio público era un espacio de convivencia. Hoy en día esos espacios de convivencia se han perdido porque se han vuelto peligrosos, han sido estigmatizados, y los espacios de convivencia hoy en día son los centros comerciales, ¿no? O sea, entonces hemos sustituido la convivencia por el consumo, y yo creo que eso es un rasgo negativo del desarrollo de la ciudad, del desarrollo urbano, y lo que muestra es falta de ciudadanía. Quiero que cerremos con una reflexión final, Abelardo. Ya usted lo adelantó en el segmento anterior, pero me parece que en la coyuntura que vivimos actualmente, donde las universidades públicas están en el ojo del huracán, donde no podemos ni mover un dedo porque ya están encima de nosotros, en algunas razones con justa razón, en otras de manera sobredimensionada, te quería preguntar, Abelardo, ¿un estudio como este pone en evidencia y muestra la importancia que tienen las universidades públicas en la investigación, en los proyectos de extensión, en iniciativas, yo digo con piel, ¿verdad? Porque tiene que ver con la vida cotidiana de la gente, en cómo nos vemos, cómo crecemos, cómo nos proyectamos. Estudios como estos ponen en evidencia y demuestran la importancia de las universidades públicas en este tipo de tareas, Abelardo. Por supuesto, porque en primer lugar, tenemos que señalar que son las universidades públicas de Costa Rica las que más investigación hacen en el Istmo Centroamericano, y están en el primer lugar en América Latina. En segundo lugar, estos son espacios de trabajo que no necesariamente existen en otras universidades o no existen en otras instituciones del Estado. Y además, estas son investigaciones, son proyectos que nosotros formulamos siempre con la intención no de obtener un resultado académico, sino de ofrecer espacios de discusión, ofrecer alternativas y buscar respuestas conjuntamente, sin decir que las respuestas van a salir de la universidad. Las respuestas van a salir en un diálogo entre las universidades y la comunidad, entre las universidades y las instituciones públicas. Y nosotros en un trabajo de esta naturaleza ponemos no solamente mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho empeño, sino también muchos recursos. Y muchos recursos que no necesariamente se los estamos cobrando a las universidades, porque el tiempo que nosotros le dedicamos a la investigación es menos que el tiempo que la universidad nos reconoce. Entonces también esa idea, ¿verdad?, de que los profesores universitarios nos estamos enriqueciendo a costas del presupuesto público, me parece que es una falacia. Quizás podría aplicarse en algunos casos, pero no es, no es algo que podamos generalizar y que no debemos aceptar. O sea, porque es indigno que a nosotros, los profesores universitarios, nos traten como si fuéramos delincuentes, cuando en realidad estamos poniendo mucho no solamente en estos proyectos, sino en nuestros cursos, que los damos con mucha responsabilidad, y en otras actividades académicas que realizamos sin pensar si nos están pagando o no nos están pagando. Abelardo, muchas gracias por haber venido al programa, por apartar un poquitito de su apretada agenda, y queda la invitación abierta para futuros espacios donde podamos darle seguimiento a este proyecto, a esta investigación
y a otras también de las que ustedes lideran en toda la Facultad de Ciencias Sociales. Muchas gracias de verdad, Abelardo, por haber compartido hoy con nosotros acá en Una Voz. Con mucho gusto. Y a ustedes también muchas gracias por habernos sintonizado. Estuvo hoy con nosotros Abelardo Morales, quien es académico y sociólogo de la Universidad Nacional, uno de los autores de este estudio que hemos intentado en estos 45 minutos detallar un poco y aproximarnos. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana con otros temas interesantes acá en Una Voz. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono.